Buenas noches a todos ustedes allá en el municipio de Cantagallo. Espero que se encuentren bien, muchachos. Este video pues se los estoy enviando para ir adelantando el proceso de las clases. Estaré con ustedes la próxima semana, pero entonces mediante esta presentación vamos a ir adelantando lo que tiene que ver con la cría de pollos engorde. Entonces empezamos primero que cuando uno va a criar pollo engorde, tiene que tener en cuenta primero que la ubicación del sitio. Tiene que tener en cuenta la ubicación del sitio porque para esto es muy fundamental. Si nosotros ubicamos una producción de pollo engorde cerca a un río, cerca a unas quebradas, fácilmente se nos puede inundar esta producción y perdemos toda la inversión. O que estemos cerca de pronto a una población que después van a venir las medidas sanitarias correspondientes y van a hacer que el sitio lo cierren por disposición de ¿qué? De la autoridad competente. Entonces, ante esta situación tenemos que ubicar el sitio, es lo más pertinente. Un sitio para la producción de pollo engorde tiene que contar mínimo con uno o más kilómetros de distancia cerca a una zona urbana para que los malos olores, incluso para que la parte de esa contaminación generada por los malos olores que tenga la explotación no afecte a las personas, no afecte la parte de salubridad pública en el municipio. Entonces todo eso lo tenemos que tener en cuenta. Aparte de eso, jugamos también con ¿qué? Con el clima. Jugamos con el clima, si es clima frío, si es clima caliente, todo eso tenemos que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque dependiendo del clima, así va a ser la cantidad de pollos de engorde que vamos a tener por metro cuadrado. Entonces, empezamos primero con la ubicación. Con la ubicación y, lógicamente, las normas sanitarias que sugiere la ley. La distancia, la cría de pollo de engorde es un sistema muy bueno, muy rentable y que en Colombia actualmente gran parte de la población colombiana en muchos sitios le está apostando mucho a esto porque la carne de res está muy cara debido a las exportaciones. Entonces esto ha ayudado a que se incremente más la producción de pollo de engorde y el consumo. Entonces tenemos esos factores que influyen mucho en la producción de pollo de engorde. Bueno, entonces ya teniendo ubicado el sitio tenemos que tener en cuenta que cómo vamos a hacer el galpón. El galpón no lo podemos hacer como uno hace una casa. El galpón lo vamos a hacer de norte a sur. Vamos a hacerlo en contra de la salida del sol, para que el sol en las horas de la mañana no entre y afecte a los pollos. Y lo mismo en las horas de la tarde cuando ya se está ocultando. Entonces por esa razón tenemos que hacerlo de norte al sur. En clima frío se pueden tener 10 pollos de engorde por metro cuadrado. En clima caliente podemos tener 8 pollos de engorde por metro cuadrado. Ya teniendo esa base, vamos a empezar primero cuando uno empieza a construir un galpón. Un galpón en clima caliente, yo como técnico sugiero que hay zonas donde se utiliza mucho la palma, incluso hay otras partes donde utilizan teja. Bueno, eso ayuda y ayuda en gran parte a que no se eleve mucho la temperatura dentro del galpón. Entonces se puede utilizar ese sistema con palma o con teja o Eternit. Eso ayuda a que la temperatura no sea tan elevada. Hay que hacer, cuando uno va a recibir los pollos, hay que tener todo aseado, ¿cierto? No podemos tener bebederos, comederos desaseados. Eso tenemos que desasearlo con qué. Hay unas soluciones como el yodo, como algunos detergentes que ayudan a la desinfección de esto. Tenemos que tener en gran medida agua a voluntad potable, que cuando los pollos lleguen uno tiene que hacerle una guarda criadora. La guarda criadora nos permite alojar los pollos cuando están pequeñitos. ¿Ya? Ellos no los podemos soltar en un galpón, por ejemplo, que tenga 10 metros cuadrados o 20 metros cuadrados. No, tenemos que hacerlo en una esquina de ese galpón, le hacemos un ángulo
un ángulo, y ahí introducimos la cantidad de pollos, los 100 pollitos, los 200 pollitos, los 300. Entonces la guarda criadora, ¿con qué se hace? Eso es para acomodarles a ellos la temperatura. ¿Por qué? Porque en las noches la temperatura también se baja. Entonces la guarda criadora es un sistema, manualmente, por lo menos en estas horas por acá uno lo hace manualmente. Uno utiliza un bombillo, a ese bombillo uno le coloca una parte que es como un cono, y eso lo va bajando, eso lo va bajando. Los pollos, como están en ese ángulo, los pollos pequeñitos están en ese ángulo, si uno baja mucho ese foco con ese cono, va a haber un aumento de temperatura en ese sitio. Y al haber ese aumento de temperatura en ese sitio, si es muy fuerte, muy elevada esa temperatura, esos pollos se van a regar en el ángulo que se les creó, se van a regar, y eso vamos a notarlo. ¿Por qué? Porque van a estar dispersos. Entonces nosotros en conclusión sacamos que esos pollos tienen una temperatura muy alta, y hay que levantarles entonces más ese cono con ese foco. Entonces, a ir levantando nos vamos a dar cuenta que los pollos entonces se van organizando paulatinamente o homogéneamente en el sitio, y nos vamos dando cuenta de que sí, hombre, ya los pollos tienen la temperatura adecuada. ¿Por qué? Porque ya ellos no van a estar dispersos, sino que van a estar homogéneamente en ese ángulo. No van a estar pegados uno con otro porque va a haber mucho frío, o van a estar muy separados porque hay mucho calor. Entonces, de esa manera controlamos nosotros esa guarda criadora. Eso ayuda a que los pollos, cuando están pequeñitos, vamos a tener el control interno en ese sitio. A medida que van pasando ya los días, vamos entonces que ampliando ese ángulo lo vamos ampliando hasta llegar al tope final. Uno mismo por experiencia se va a dar cuenta de que ya los pollos se sienten como muy apretados. Entonces vamos haciendo el proceso de la limpieza también el galpón. Entonces, el piso del galpón puede ser en tierra, pero en estas zonas de por acá de Cartagallo podemos utilizar el acerrín de madera o la cascarilla de arroz. Entonces eso se cambia cada 5 días, dependiendo la cantidad de pollos que usted tenga, también lo podemos hacer. Pero hay que hacer un aseo permanente, constante, porque la higiene es la que hace que esta producción sea buena. Si nosotros no tenemos una buena higiene en esta producción, lógicamente va a haber una mortandad, porque no estamos aplicando la higiene. Hay que aplicar las vacunas correspondientes, hay que volver a revacunar. Entonces, de esta manera, con las vacunas también hacemos una prevención. Para hacer la prevención, estamos garantizando que estos pollos lleven a un feliz término. Ojo, la alimentación. En la alimentación también hay un alimento, en una zona se utilizan preinicio, inicio y finalización. Acá en esta zona se utiliza inicio y finalización. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tenemos ya esa costumbre, y esa costumbre da rentabilidad en esta zona. Entonces aplicamos eso. El inicio, que dura hasta el día 21, estamos hablando de 3 semanas, y en finalización hasta el día 42. Ya de ahí en adelante usted empieza a sacrificar estos animales. Entonces, ya teniendo todo esto, no podemos olvidar que estos dos periodos hay que suministrar un alimento muy bueno, que tenga una proteína alta. El inicio debe tener una proteína alta, mínimo de un 22% o un 22 o un 21% de proteínas. Ya el engorde que arranca del día 22 hasta el día 42 va a tener una proteína entre el 18 y el 17%. Entonces, también hay que tener en cuenta la alimentación, el tipo de concentrado que le damos. Con esto obtenemos rentabilidad o pérdidas también. Un pollo de 45 días con un buen alimento debe estar pesando hasta 6 libras, 5 libras. Estamos hablando de, pueden ser 3 kilos, 2 kilos y medio. Y ojo, que todos los pollos también no vayan a ser hembras, porque si todos los pollos son hembras, ahí vamos a tener también una pérdida real. El pollo hembra come más, pero no tiene ese mismo proceso de engorde, de peso al final. Eso está demostrado. Entonces, muchachos, este pequeño video se los envío para que ustedes, cualquier inquietud que tengan. Ojo también, las razas. Podemos utilizar raza Cot y raza Ross. Entonces, de esta manera empezamos nosotros a formalizar
y a crear este tipo de explotación. En el próximo video les voy a dar las cantidades que se consume cada pollo durante todos estos días hasta el día del sacrificio y las medidas todas del galpón. La altura del techo, la altura de las culatas, la salida de las culatas, en fin, todo este proceso se lo voy a editar en el próximo video. Muchas gracias a todos, los quiero mucho, cuídense. Ustedes disculpen que no les haya enviado el video ayer, pero acá hay problemas de fluido eléctrico y cuando el fluido eléctrico se va por acá se pierde la señal, se pierde todo. Entonces hoy estamos gozando con esta buena electricidad y un buen internet que tenemos en estos momentos. Cuídense mucho y nos vemos la otra semana.